Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 6, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Yo quiero ministrar basado en el tema viviendo bajo una obediencia. La gente no entiende realmente lo que es la obediencia. La obediencia te premia. La obediencia es un regalo de Dios al hombre, porque por medio del sometimiento y por medio de la obediencia es que tú puedes conseguir de Dios lo que tú quieres conseguir. No basta solo con oración. Las personas se entregan a la oración. Las personas buscan a Dios en el ayuno, pero poca persona obedece. El secreto real está en la obediencia. Que cuando Dios te diga algo, tú lo hagas. Que cuando Dios te diga deja esto, que tú lo dejes. Que cuando Dios te diga que lo que tú estás haciendo no está bien, que tú no lo hagas. Entonces hay personas, gloria al Señor, que ayunan mucho. Hay personas que oran mucho, pero son poco obedientes y tienen poco temor de Dios. Y Dios anda buscando personas que tengan temor de Él, que sean obedientes a su palabra, a su mandamiento, y que guarden su mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacrificio es bueno, pero el sacrificio no vale absolutamente nada sin obediencia. Entonces, aquí hay personas que ellos mismos se gobiernan. Aquí hay personas que ellos mismos manejan a su antojo su vida. Aquí hay personas que viven como quieran, no viven bajo la perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios te dice que vaya a un lugar a ministrar, tiene que ir. Cuando Dios te dice que vaya a predicar, tiene que predicar. Pero vamos a hablar algo profundo para entender qué es la obediencia o vivir bajo la obediencia. Para vivir bajo la obediencia, primero tiene que pasar un proceso terrible para que pueda entender qué es obediencia. Hay personas que Dios lo introduce a un proceso, quizás de enfermedad, quizás de tribulación, quizás de persecución, o no sé cuál sea el proceso que te vaya a introducir, o puede ser de economía, pero Dios te introduce a un proceso para que entienda cuál es la perfecta voluntad de Dios y para que aprenda a ser obediente. Ningún hombre en la historia, nadie pudo ser obediente sin proceso. A Moisés, siendo un príncipe en Egipto, Dios lo saca de Egipto y lo introduce al desierto, y lo introduce en caverna, lo introduce en monte para que él pueda encontrarse con Dios. Es necesario que a veces los procesos vengan y la persecución para que podamos vivir en una obediencia sometido a Él. Pero si nos vamos a la Escritura, ningún profeta aprendió la obediencia, sino fue con mucha persecución y con mucha batalla, pasando a un trabajo, pasando persecución, hambre, amenaza. Vemos a Elías. Elías, gloria al Señor, aprendió allí una lección, aprendió una obediencia mayor. Cuando cae debajo de un enebro, caminando 3 días y 3 noches, ¿verdad? Tuvo hambre, cayó debajo de aquel enebro y le dice a Dios: mátame, ¿acaso seré yo mejor que mi padre? Mátame. Y vemos a Elías
Gloria al Señor, entendiendo en la vida una obediencia mayor. Es necesario que a veces pasemos persecuciones fuertes para entender esa obediencia. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, llamado Saulo, pasó por algo fuerte. Iba camino a Damasco a perseguir a los creyentes cuando Dios no era a los creyentes que perseguían, sino a Jesús. Y cuando él va a perseguir a los creyentes camino a Damasco, de repente una luz lo rodeó. Luego que la luz lo rodea, allí en aquel lugar, una voz sale de la luz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te da el coce contra el aguijón. Y dice Saulo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Sucede con esto que le dice: ¿qué quiere que haga? Ve a Damasco y se te dirá lo que tú debes hacer. Escucha bien, lo que tú debes hacer. O sea, el Señor Jesús tenía allí una persona preparada que le iba a decir a Saulo lo que él debía de hacer. Y Saulo tenía que llevarse de esa persona. O sea, esto nos da a entender que Dios siempre tiene a alguien, ¿verdad? A alguien que nos moldee, a alguien que nos diga la verdad, a alguien que nos confronte, a alguien que nos quite, que quite la careta, que quite la hipocresía, que quite el egoísmo que tenemos, que quite la mentira, que quite la ansiedad, que quite la malicia que te persigue. Siempre tendrá a alguien que será sincero contigo, a alguien que te dirá la cosa que aunque te duela y aunque parezca mal, siempre tendrá a alguien que te dirá lo que tú estás haciendo mal, lo que debes de hacer bien, que te dirá cómo debes de caminar. Ese alguien lo pone Dios en tu camino. Ese alguien Dios lo envió para que te corrija. Y ese es el problema de muchas personas que no escuchan la corrección de muchos pastores, de muchos líderes, de muchos ministros, de muchos evangelistas, de muchas personas que predican. Cuando le dicen a ellos: tiene que caminar de esta manera, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar la mentira, tiene que dejar la malicia, tiene que dejar el adulterio, tiene que dejar la ansiedad, tiene que dejar la maldad, tiene que dejar la hipocresía. Entonces eso le choca a ellos y se ponen enemigos del que le está dando la palabra. Incluso cuando un hombre de Dios predica un mensaje recto, cuando un hombre de Dios predica un mensaje basado en la palabra, en la escritura, bajo la ciencia, bajo la revelación de Dios, lo llaman legalista, lo llaman loco, lo llaman lunático, no le ponen asunto el mensaje, incluso lo mandan sin ofrenda para su casa, lo mandan sin dinero, a pie para su casa, para que coja lucha. No le importa que tengan hijos, no le importa que tengan familia, lo mandan así porque lo maltratan, porque la palabra que ese hombre de Dios dio le dolió quizá al líder, le dolió a un líder que estaba ahí, le dolió y que lo invitó a predicar. Y es que la persona, y es que la gente está datada en una palabra blanda. ¿Cuál es la palabra blanda? La palabra blanda es la siguiente: Dios te va a bendecir, Dios te da muebles, te da licuadora, te da casa, te da nevera, te bendice, tú viajas a los Estados Unidos, tú serás prosperado. Ese es el mensaje que le gusta a la mayoría de personas. Pero cuando viene un predicador, le dice: te tiene que arrepentir, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar la lascivia, tiene que dejar la fornicación, tiene que dejar el engaño, tiene que dejar la mentira, tiene que dejar de robar, tiene que dejar de engañar, tiene que dejar de estafar, ¿sí? Porque hay estafadores dentro de la iglesia. Entonces eso le choca a la gente y la gente se siente mal por causa de estos mensajes, pero esos son los mensajes que te llevan a la obediencia. Entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Ve a Damasco y allí se te dirá lo que tú debes de hacer. Yo no te voy a decir lo que tú debes de hacer. Yo tengo a alguien preparado allí que te va a decir lo que tú debes hacer. Dios siempre tiene una persona preparada que te va a decir a ti lo que tú debes de hacer. En una ocasión, una persona me dijo a mí: así dice Dios, dice
que ande en integridad. Dice que lo maltrato y la persecución que tú estás pasando. Dice que todo el que te está persiguiendo, todo el que te menosprecia, todo el que habla en contra tuya, quedará en vergüenza. Porque dice Dios que te levanta de la forma en que está viviendo. Dice Dios que te levanta del lugar que te encuentras. Dice Dios que Él es tu Dios. Y yo agarré aquella palabra. Yo agarré aquella palabra, no solamente porque aquella palabra eran buenas, sino que yo sabía cómo estaba viviendo delante de la presencia de Dios y cómo lloraba, cómo gemía para que Dios bendiga mi vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es necesario vivir en una obediencia, es necesario vivir en una integridad. Mire, fuerte lo que yo voy a decir, pero es mejor el proceso que el resultado del proceso. Muchas personas quieren el resultado del proceso, pero es mejor el proceso que el resultado, porque el proceso es que te enseña a vivir en obediencia, es que te enseña a conocer a Dios, es que te enseña a amar a Dios, es que te enseña a vivir en la unción, es que te enseña a orar, es que te enseña a ayunar, es que te enseña a buscar la presencia de Dios. Y allí vemos un Pedro también, gloria al Señor, con una altivez, con una arrogancia, cuando fue el centurión y fueron la gente con palo, con piedra, y fueron a buscar a Jesús, y Pedro sacó su espada y le mochó la oreja a un centurión, y Jesús le dijo, basta ya, así no es, Pedro, y le pegó la oreja al centurión. Jesús le dio una enseñanza a Pedro. ¿Y sabe cuál era la enseñanza? Yo sé que tú oras mucho, yo sé que quizá tú me buscas mucho, pero hay un problema en ti que tienes que aprender, que es la obediencia. Y cuando yo te digo guarda la espada, tienes que guardarla. Entonces Dios está enseñando a lo iracundo, está enseñando en aquellos que se enojan de nada, está enseñando en aquellos que le hacen la guerra a su hermano por cualquier cosa. Te está enseñando que más vale la obediencia que los sacrificios. Ayuna mucho, pero eres iracundo. Ayuna, predica mucho, pero eres una persona que no ama a tu prójimo. Busca a Dios mucho, pero eres una persona que cuando Dios te da una palabra no la cumple. Y es necesario que cumpla cada palabra. Es por eso que vengo a hablar con alguien que está conectado ahí, alguien que está mirando este video. Dios te dice que más vale la obediencia que el sacrificio. Casi como Saulo, tú entiendas que hay alguien que Dios ha puesto a tu lado para que vele por ti. Hay alguien que te va a corregir, hay alguien que te va a decir que tú estás mal. Gloria a Dios. Hay alguien que te va a decir, sométete porque la venida de Cristo está cerca, porque hay alguien que se acerca, hay alguien que está por venir, las nubes se acercan, ya Cristo viene. Es necesario que busquemos a Dios, es necesario que busquemos la presencia de Dios, es necesario que busquemos la unción, es necesario que volvamos al ayuno, es necesario que volvamos a la predicación, es necesario que volvamos a la oración, es necesario que volvamos a trancar nuestra habitación, es necesario que volvamos a buscar intimidad con el Espíritu Santo, es necesario que le digamos al Espíritu Santo, heme aquí, Señor Jesús, heme aquí, Señor Jesús, haz de mi cosa grande, transfórmame, lléname de tu gloria, lléname de tu poder, lléname de tu presencia, lléname de tu unción. Yo estoy hablando con alguien ahí que va a recibir la unción. Recibe tu milagro, recibe tu poder. Se ve el cáncer, se ve el SIDA, se ve la tuberculosis, se va la leucemia, se va la trombosis ahora mismo, se va la hernia en la cadera, se va todo lo que te afecta a tu cuerpo, toda enfermedad sale fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Llénate de Dios, llénate de poder, llénate de la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Sale fuera todo espíritu de la tiniebla, sale fuera todo espíritu que te está entancando, sale fuera toda malicia del diablo en el nombre de Jesús.
Aprende lo que es la obediencia. La obediencia es la que te va a elevar. La obediencia es la que te va a hacer conocer a Dios. La obediencia es aquella que va a hacer que vea a los ángeles. La obediencia es aquella que te va a hacer que suba para que te conecte, para que te encuentre con Jesús en los aires. Esa obediencia hacia Jesús. Hay alguien aquí que es obediente a Jesús. Hay alguien aquí que reconoce que sin Jesús no puede hacer nada. Si hay alguien que ve este video y quiere aceptar a Jesús, quiere vivir en una obediencia, mire todo lo que está sucediendo, tanta muerte, tanto atraco, tanto asesinato, tanto terremoto, tanta nube fuerte, tanto viento, tanto huracanes, tanta cosa que está sucediendo, la tierra abriéndose, ya no aguanta más, saliendo lava por los sitios, tantas cosas que está sucediendo en el mundo entero. Tú, yo, todo necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Él. Necesitamos volvernos a Él. Pueblo de Dios, vuélvete a Jesús, porque Cristo está a la puerta. Cristo viene. Su venida está a la puerta. Es necesario que busquemos de Dios día tras día. Si te ha gustado este contenido, compártelo con alguien. Comparte con alguien para que acepte a Jesús. Comparte con alguien para que aprenda qué es obediencia. Comparte con alguien. Gloria al Señor. Que tenga cualquier ansiedad, cualquier enfermedad. Y en el nombre de Jesús que reciba la sanidad y reciba su milagro. Recuerda, Cristo viene.